Hichan el Taijimi. Últimos metros para él. Fantástico este corredor que entrena con José Antonio Redolat. Gracias Hichan, gracias Hichan. Ahí está, primero Hichan el Taijimi. Vuelve a brillar Luis Félix Martínez, no podía faltar a la cita. Luis Félix, segundo. Vaya carrerón, amigos, el abrazo. Adil Elhan, tercer clasificado. Aplaudimos, amigos, amigas. Adil Elhan. ¿Cómo corren, ¡Qué barbaridad! Jacob García y Tabernas de la Valdigna. Vamos a aplaudirle. Tiene una clase excepcional, Jacob García. Notable la diferencia, como veis, entre los tres primeros clasificados. Vamos a seguir aplaudiéndoles, por favor. De Santa Elena, Julián Ramírez, del sitio de Burjasot. Julián, ¿qué tal? Estamos descansando. Agotado, pero bueno, una más. Gracias. Poli Timian, Sátiva, ¿qué tal? Muy bien, muy buena la carrera, muy ambiente, espectacular. ¿Contento? Muy contento. Bien, y bueno, yo la verdad que me he encontrado muy bien. Este puerto es durillo, hay algunas cuestas. Yo conozco el sitio aquí ya hace años, hace 10 años, 9, ya hacía la carrera de 8 kilómetros. Y bueno, estaba reservando energía hasta el kilómetro 5 y de ahí me fue. También hay que felicitar a Luis Félix, a Gillian, a Jacob y a Julián Ramírez, que han hecho muy buena carrera. La carrera desde el principio fue rápida, yo atrás, progresivo y bien, muy contento. La verdad que muy bien, me gusta el pueblo, ya te digo, la última carrera que hice aquí ya hace 6 años. Usain Bolt. Carries Usain Bolt. Bueno, pues vamos a seguir animándoles a los atletas que están entrando en línea de meta. Algunos han ofrecido un sprint fabuloso, como habéis visto. De verdad que es de agradecer. Bueno, ¿cómo está usted? La verdad que muy contento, ya te digo el tiempo que llevo sufriendo últimamente con la lesión, no me salían las cosas, casi 4 meses lesionado. Y bueno, antes de todo quería agradecer a mi equipo Club Atletismo Masa Madrid con el presidente José Enrique, el que me está ayudando. Y bueno, he encontrado muy bien, últimamente estoy entrenando bien yo y Aguilar y muy contento, espero estar bien en las próximas carreras. Enhorabuena. Gracias, y gracias a todo el público. A ver estos señores, ¿cómo está Charlie? Un poquito avanzado, pero muy bien, muy buena carrera. ¿Contento? Contento, muy bonito. Hay mucha gente aplaudiendo por ahí, que me hace un aplauso. Impresionante la organización. ¿Con quién has ido? Preséntamelo. Manuel Adocel, que es un máquina. ¿Qué tal, José Manuel? Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Contento? Sí, contentísimo, sobre todo poder compartir una carrera con un grandísimo atleta. Usted sabes que es muy veterano, ¿verdad? Mucho, y eso me decía. Y que tú eres veterano, digo, no, tú eres más mayor que yo. Gracias, pues. Atletas Junior, ahora vamos a aplaudirle, por favor, a Tonet. ¿Qué tal, Tonet? ¿Cómo estás? Además de la semana entrenando, ¿cómo va? Bueno, pues lo aplaudimos, está muy cansado, es atleta muy jovencito, es junior y además es un excelente amigo. Cuando te recuperes, charlamos un poco más. Aquí, Reza, ¿puedes ya hablar? Más o menos. Sí, bueno, te dejamos, que te recuperes.
¿Qué tal? Muy bien, muy contento. ¿Qué te ha parecido el público? La carrera era muy dura, pero gracias al público se ha hecho una pasada. Vale, pues muchas gracias. Vamos a estar pendientes ya de la primera mujer clasificada, porque debe de llegar, como decimos, muy pronto. Ahí está la primera mujer. Vamos a aplaudirle porque la marca va a ser excepcional para la primera mujer clasificada. Ahí la tenéis, a Isabel Checa, la atleta olímpica en el 2008, la atleta de silla, la fabulosa Isabel Checa, primera. Siguen llegando y seguid por favor aplaudiendo, por favor seguir aplaudiendo a esta gente. Estamos en menos de 38 minutos, están corriendo muy rápido, hasta la gente de Muñoz que participa en la prueba corre muy rápido como este amigo. Ahí los veis, ahí está la segunda clasificada que es Raquel Landín, la atleta del Kenya Uruguay Way, todo un ejemplo de pundonor. Raquel Landín, segunda clasificada, hay que aplaudirle a esta muchacha que ama el deporte, que le encanta la solidaridad entre los pueblos y que se va a Kenia siempre que puede. Raquel Landín, segunda. Bueno, pues gente de Poblas Marítims, gente de Masanasa, gente de Tragalegua de Manises, gente de Cronorunner, del Paterna, del Calcher. Vamos a ver quién completa el podio en categoría Amateurs Sports, la Universidad Politécnica de Valencia. Como decíamos, vamos a ver quién es la tercera clasificada categoría femenina. Patricia Montalvo. Atención pues a la llegada, pensamos, de la tercera clasificada, la atleta veterana. Ahí la tenéis, un auténtico pundonor, fuerza, entusiasmo. Patricia Montalvo, bienvenida y enhorabuena, la atleta del Massamagrell. Joana García, la cuarta clasificada, y ahora ya veis que están entrando grupos muy numerosos. Ahí está nuestra amiga que va a representar en las Paralimpiadas, ni más ni menos que a la ciudad de La Llana. Mari Carmen Paredes, que os hemos presentado anteriormente, atleta con una deficiencia visual elevada, que acaba también de entrar en línea de meta en una excelente posición y con un excelente registro. Mari Carmen Paredes, enhorabuena. Fijaros qué bonito es esta llegada a la pista de atletismo. Alex no podía faltar a la cita. Alex Aparicio, organizador de carreras prestigiosas como el Equiden o el 10K de Valencia. Más compañeros y más compañeras. Maripaz, otra atleta querida y admirada, la atleta de Cárnica Serrano, procedente de la comarca de los Serranos, una atleta que se incorporó no hace muchos años a la práctica de la carrera a pie con resultados excelentes. Ahí está el Paterna Runners, los runners del campo de Victoria, el grupo Es Posible. No faltan murciélagos y amateurs sports. En definitiva, como veis, esto se ha convertido en un inmenso estadio de atletismo en el que decenas y Carmen Sala, ejemplo de pundonor donde los haya. Carmen Sala, esta muchacha de negro, con más de 30 años de práctica deportiva en sus piernas. Ante Carmen Sala solamente caben palabras de admiración.
Tranquilos, tranquilos muchachos. Isabel Checa primera, Raquel Landín segunda. Estos son los tiempos que nos facilita Cronochip. Patricia Montalvo es tercera. La atleta del bikini, Joana García, cuarta. María Paredes Rodríguez es quinta. Elia Fuentes, sexta. Alicia Páramo, séptima. Elena Cambres, octava. Y Maripaz Domingo, novena. Estas son las 9 primeras clasificadas. Pues muchísimas gracias a Championship por podernos facilitar, como decimos, las clasificaciones categoría masculina y femenina. Repetimos pues, Isabel Checa primera. Siguen llegando a la gente de Quille Moret, muchas palabras de ánimo, 42 minutos largos. Leliana Running, circuito de Diputación de Valencia, toda la comarca representada esta vesprada así en el piste de atletismo. Y com no, donar la enhorabona, felicitar efusivament a totes les persones que fan possible este esdeveniment esportiu, als companys de Llíria, de Benaguasil, els ranes, els veterans com este amic meu. Moltíssimes gràcies per estar així, Correliana també, pioneros de Sud-amèrica. Ànim, companys, el catcher, 23% de participació femenina. Vinga, anem cap a dins, per favor. De Benicorre també, de Paterna Ranes, d'Espossible, de Poblats Marítims, de la Universitat Politécnica de València, pues, de Catarroja Esportiva. Bueno, pues decíamos que Isabel Checa, Raquel Landín y Patricia Montalvo, 3 primeres classificades. Parlem també de Joana García, que és segona en categoria de veteranes A. Parlem també de María Paredes Rodríguez, veterana B. Primera en categoría de veteranas B. Vamos a rogarle al público que por favor aplaudáis, por favor. Estáis aquí para aplaudir. Ya que no habéis participado en la carrera, lo menos que podéis hacer es aplaudirles, por favor. Son 2000 personas las que están corriendo y lo están haciendo por el placer de correr, sin otro objetivo. Ánimo chavales, taulaís y alfafar, como decimos, el parotet de Massanassa, el company de Benicalap, de Benetússer, de Burjasot. Ya veis la cantidad de gente que está entrando en línea de meta, la alegría de 5 dedos, los atletas que lo han dado todo y que ahora comenzarán las conversaciones post carrera. Hablarán de cómo le ha sido, de cuál es su próxima carrera, de qué ilusiones tienen por la vida. En definitiva, hablarán de lo que une a las personas. Ahí está Geles, la jovencísima Geles, como os digo. Ánimo para ella, ánimo para todos los que estáis aplaudiendo, ánimo para vosotros por animar, ánimo a vosotros por estar esta tarde aquí y deciros que podéis sentiros orgullosos porque somos el primer deporte en número de practicantes en la Comunidad Valenciana. Hace 30 años éramos 4 gatos y se reían de nosotros. Ahora el fútbol detrás, en guañar la partida. Y vamos a seguir ganando porque en este deporte no hay ni vencedores ni vencidos. No se humilla a nadie. Esa es la grandeza de la carrera a pie. Siguen entrando chicos, jóvenes, mayores.
Enhorabuena, Marjana, amigos y amigas con los que me encantaría poder charlar, conocer vuestras vidas y contarlas. Como veis, hay algunas personas que ya han cumplido los 60 años, pero los hay con más de 70 años. Con más de 70 años. Los hay jóvenes, los hay mayores. Pero en definitiva, lo que tenéis delante de vosotros son personas nobles, como esta gente del Parroquia de Massanassa. Brazos al cielo, emociones compartidas, sentimientos de grandeza, compañeros del Correcaminos, compañeros de todos y cada uno de los pueblos de la Comunidad Valenciana, hombres y mujeres de Tragaleguas, amigos de decenas de carreras. Aquí tenéis lo que es este deporte. Aquí tenéis a la gente de la Pobla de Valbona, de los pioneros de Sudamérica, de los runners del Cauce del Río Turia, de la gente buena, del Never Stop Running. Uno cuando coge un micrófono tiene que hacer un curso acelerado de inglés, porque son numerosos los clubes que se denominan con palabras inglesas, pero también los hay que los denominamos con las palabras de es posible. ¿Recordáis que hay un señor que está corriendo con un par de ruedas enormes? Bueno, pues ese señor se va al Polo Norte a correr una carrera con trineos y con perros de 700 kilómetros sobre el casquete polar. Bueno, aplaudirles, por favor. Va, aplaudirles. Más aplausos. A ver si se nota que este público de la Diana sabe aplaudir. Minuto 49, fijaros en las sonrisas de esta muchacha, por ejemplo. Fijaros que ha hecho un deporte en el que no ha tenido que fingir que se tira a la piscina. Está haciendo un deporte congratulante, que le satisface, que le llena. Seguid aplaudiendo, por favor. Vais a decirme que soy un pesado, me da igual. Aplaudirles, son los que representan los valores del deporte. Esta gente, estos tienen valores, amigos. Los que hacen deporte por lo que van a ganar, por el club que está, que luego se van a cambiar, eso es otra historia. Aquí no, aquí tenéis gente honrada, gente que cree en la amistad. A los compañeros de Paterna, los compañeros de Valencia, de todos los clubes de la ciudad de Valencia, de todos los rincones, de todos los lugares, podemos sentirnos orgullosos. Me comentan que Enrique Trull, el que va con esa rueda de camión, ha pasado en 45 minutos por el kilómetro 5. Kilómetro 5 con esa rueda. En 45 minutos. Cuando hay una carrera, hablar de Avapace es necesario. Es necesario recordar toda la labor que está haciendo este grupo humano por dignificar la vida de personas que quieren. Ahí los tenéis, amigos, con la satisfacción, con la sonrisa, con las ganas de decir: he corrido en la Diana, he corrido una gran carrera y he llegado a meta con la cabeza alta. Ahí los tenéis, brazos abiertos, satisfacciones, emociones, besos. La Diana 10K
esto es correr, esto es disfrutar de la vida, esto es deporte. Hemos superado, fijaros que este muchacho corre totalmente descalzo. Cada vez son más los atletas que corren sin ningún tipo de protección. En especial en la ciudad de Segorbe hay un grupo muy numeroso de atletas descalcistas. Minuto 52 de carrera. Minuto para aplaudir. Minuto para aplaudir, por favor. Ahí está Ramón Cano, presidente del Galápagos, una institución. Abrazos, emociones, sentimientos, mirar el reloj, llegar a la línea de meta, fotos, la llana, capital europea del deporte. Ahí están los compañeros de Chapacharcos. Chapacharcos no podía faltar a la cita. Son Pasache, también presente en la prueba, el Never Stop Running, Carpesa, y como veis, decenas, centenares de corredores. Los compañeros de Sedaví, enhorabuena por venir a correr a la Diana, veteranos ilustres que entráis en línea de meta, amigas de Never Stop, de Vilamarchán, de Liria, de Benaguasel, de La Pobla de Balbona, de Paterna, de Mislata. Ahí los tenemos. Los dinosaurios, atletas de Sagún, sonrisas, más alegrías. 53 minutos con 50 segundos. Paula Ace, Never Stop Running. Gracias por estar aquí, gracias por venir a correr a Leriana. El Blue Line no podía faltar a la cita, ahí los tenéis. A los compañeros de Blue Line, otro club insigne. Gracias. Ahora podéis comprender en las caras de los que llegan a línea de meta por qué cada vez somos más. Madre mía, han llegado juntos todos los del Paroté de Masanasa. Día de lo que ha conducido a la perfección a los corredores en 55 minutos. Lo tenéis, la carrera es vuestra. Tranquilos, disfrutarla, gozar de la carrera, gozar del momento 30 cames, gozar del placer de correr en la Liana. En este estadio de atletismo que os acoge año tras año. A los amigos del equipo de Redolat, darles también las gracias, los de Poblas Marítimo, a los Trimeriana, año también para vosotros, a estos tres atletas. A Maite Nicolau. Maite es una grandísima corredora, una grandísima persona. Maite Nicolau, como decimos, enhorabuena Maite. Enhorabuena a todos y a cada uno de los que estáis aquí. Enhorabuena a los que disfrutáis de la amistad. Enhorabuena a la gente del equipo de Redo. Ahí está Tony, en figura. Ya estamos en casa.
siguen levantando los brazos al cielo, siguen disfrutando de la carrera a pie. Elena Córcoles. Vamos a hablar con Elena Córcoles. Yo no puedo dejar que pase por delante de mi Elena Córcoles. A ver, ahora cuando se recupere, os digo quién es esta señorita de 25 abriles. Bueno. Sí, Elena Córcoles, atleta internacional. ¿No la entiende de veces? Una cuanta, vale. Bien. 200 y 400. Dos pruebas en pista donde tú subiste al podio en los campeonatos absolutos de España. ¿Qué hace una mujer como tú corriendo una carrera popular? Pues mira, la verdad es que esta es la tercera carrera que hago, la segunda en la Iliana, y sobre todo corro porque estoy en mi pueblo y me encanta ir por las calles, que me animen. Es impresionante el ambiente, con las mangueras, todos mojándote, es una pasada. Pero entre los 53 segundos de 400 y los 56 minutos del 10K hay todo un mundo. Lo has dicho, todo el mundo, pero no hay barreras cuando uno tiene ganas y se pone, sabes que lo acabas, porque estás en tu casa y la verdad es que me apetecía muchísimo correr esta carrera. Pues te deseo que sigas corriendo esta carrera y que sigamos viéndonos en muchas más ocasiones. Muchísimas gracias y ¡viva la Iliana! Bueno, pues como os digo, Elena Córcoles, atleta que fue internacional, que estuvo con la selección española de atletismo en la distancia de 400 metros, que fue una de las atletas más destacadas, como os digo, a finales de los 90 y principios de los 2000. Bueno, como veis, siguen entrando decenas de atletas, en este caso los de Avapace.
my engine roaring. The big boy, you know what I paid for it. And I got the pedal to the metal. Got you niggas checking in on all level, every level. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's not. When I pulled up the lot, that's not. Even in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I'm putting down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, 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 black and yellow. Una hora 6 y siguen llegando a línea de meta decenas, centenares de corredores. Y esto aún no ha acabado. En el momento que termine la prueba, pues haremos el acto protocolario de entrega de trofeos. En la categoría local masculina, primer puesto para Jesús Pérez, segundo David Salesa y tercero Baldo Pérez. En féminas, primera Alicia Páramo, segunda Laura Castellano y tercera Patricia Martín. Estos son los tres primeros y tres primeras categoría local. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. Este señor, por favor, Vicente, este señor tiene 79 años de edad. Vicente, 79. A ver, Vicente, por favor, da un consejo a la gente joven. Tienen que correr, estar sanos y fuertes. Sanos y fuertes, corriendo. Oye, ¿y tú desde cuándo corres? Yo ya voy cediendo minutos a los 10 kilómetros. ¿Pero estás contento? Sí, no, sí. ¿Seguro? Sí, Seguro que estás contento y que vuelve. nos vemos en Chile. Vale, nos vemos. Ay, este señor con 79 años de edad. Lo digo por si a alguno se le ha olvidado. If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? If I got locked away, we lost it all today, tell me honestly. Ya estamos en casa, tranquila. Luz,
tranquila. Siguen y siguen llegando más y más atletas. Ahí está Ricardo.
Vamos allá. Vamos allá y vamos a empezar con una premiación muy especial. Una premiación en la que vamos a tener el honor de poder ver y de poder aplaudir a una persona especial, a una persona que estará, como decimos, en las Paralimpiadas. Así que el primer acto de este acto protocolario de entrega de trofeos tendrá como protagonistas
a Carlos Martínez, director comercial de Gas Express, y tendrá como segunda parte a Mari Carmen Paredes. Rogamos por favor a Mari Carmen Paredes, la atleta paraolímpica con la que hemos hablado al inicio de esta tarde. Decimos que rogamos por favor a Mari Carmen Paredes que se acerque aquí a la zona de premiación donde está el cartel del 19 circuito de carreras populares de la Diputación de Valencia, para poder, como decimos, premiarla y animarla a que, ahí la tenemos. Vamos a solicitaros también al público asistente que premie con un gran aplauso, por favor, a Mari Carmen Paredes, paraolímpica en Río de Janeiro, dentro de nada. Así que, primer acto emotivo, Carlos Martínez, director comercial de Gas Express, le entregará a Mari Carmen Paredes un obsequio con el que queremos animarla, y ustedes con su aplauso, por favor, anímenla, porque va a estar, como decimos, en la gran cita del deporte paraolímpico en un mes y medio aproximadamente. Mari Carmen, que tengas todo el éxito del mundo que te mereces. Carlos Martínez, muchísimas gracias. Bueno, pues tras este acto emotivo, será Miguel Aliaga, presidente del coletismo La Aliana Running, el que nos acompañará y el que va a distribuir los premios. Y vamos a empezar con la categoría masculina, los 3 primeros de la general. Vamos a solicitar la presencia de los 3 primeros atletas . Vamos a solicitar, como decimos, a Adil Han, tercer clasificado, Luis Félix Martínez, segundo clasificado, y Hicham El Tachini, primer clasificado, que por favor os acerquéis aquí a la zona de premiación. Salvador Torrent, te rogamos por favor que nos acompañes en este acto de premiación. Salvador Torrent es el alcalde, como sabéis, de La Aliana, hombre que ha estado toda la tarde aquí con nosotros. Salvador, muchísimas gracias por estar aquí. Algún año tendrás que correr, supongo yo, que te animarás. Como decimos, Adil Han, tercer clasificado, Luis Félix Martínez, segundo, y Hicham El Tachini, primero. The devil should have followed.